Hola Raquel, buenas tardes, Dios te bendiga. Raquel, qué gusto que te conectes, espero que estés bien, hermanita. Bueno, ya estamos listos para el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 24. Esta sería la clase número 17. Fíjese qué cosas, cómo ha avanzado tan rápido las clases. Ya llevamos 17 clases. Desde el Evangelio de Juan capítulo 1 hasta ahorita son 17 estudios los que hemos visto, y eso me da mucho gusto, me llena de gusto saber que hemos avanzado tanto. Gaviara, saludos, Dios te bendiga, qué bueno que estás presente, me siento contento de que estés aquí en esta transmisión también para el estudio del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar el estudio del día de hoy, que es un estudio que es la continuación que llevamos, quiero leerles un poema que personalmente me gusta mucho. Es un poema muy antiguo, de hecho es anónimo, tiene ya al menos un par de siglos ese poema que se conoce, y aunque no sabemos quién es, se le atribuye a diferentes personas. Me encanta este poema porque expresa mucho de lo que yo siento y que también seguramente muchos podemos sentir en cuanto a nuestro amor por el Señor, ¿verdad? Este poema se llama Soneto al Cristo Crucificado. Dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para por eso dejar de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Ese es un poema, hermanos, que a mí me encanta, que es un poema que fue escrito hace muchos años, siglos, pero que expresa todo lo que debemos de sentir por Jesucristo. Por eso las últimas dos partes o dos estrofas de este poema me encantan, que dice: muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y luego dice: no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es hermoso este poema, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a entrar al estudio de hoy. Y les pido que vayan a su Biblia, por favor, son tan amables. Abran la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículos 16 al 24. Y por favor, ahí donde estén, en su casa, en la oficina, donde ustedes estén, lean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 24. Y vamos a leerlo, hermanos, en voz alta, de manera que podamos oír lo que estamos diciendo. Juan, capítulo 6, versículos 16 al 24, dice así, juntos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hola, Almita, Dios te bendiga, Almita, gusto de que estés aquí viendo el estudio. Bueno, este capítulo 6 del Evangelio de Juan tiene una narración
que aparece también en los otros evangelios. Cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro también. Aunque en este relato del Evangelio de Juan es un poco diferente al relato de Mateo, de Marcos y de Lucas. Pero habla acerca de lo que aconteció en la barca. Y lo podemos encontrar en Mateo 14 también, esta narración o este pasaje que es paralelo a otros. Lo puede usted encontrar en Mateo 14, en Marcos 6, en fin. Y nos habla acerca de ese acontecimiento cuando Jesús decide enviar por delante a sus discípulos y él quedarse en otro lado, y luego aparece a ellos de noche en medio de una tormenta y en medio de la oscuridad, y sucede, hay varias situaciones que son de gran enseñanza para la iglesia. Así que vamos a empezar a leer. El versículo 1 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ahora, en otra parte, en Mateo 14:22, que es paralelo a este pasaje, como les decía ahorita, dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y fueran delante a la otra ribera, a la otra orilla, entre tanto que él les despedía a la multitud. Hermana Porfiria, Dios la bendiga, hermana, gracias por estar presente, la amamos. Entonces Jesús estaba despidiendo a la gente, diciendo buenas noches, nos vemos, hasta luego, y entonces él se subió, él mandó a sus discípulos que se fueran a la otra orilla. Ahora, cuando dice la otra orilla, no crean que estaba a 100 metros ni a 200 metros, eran kilómetros de distancia. Así que quizá el recorrido ese de orilla a orilla les podía llevar a lo mejor entre 3 o 4 horas. Así que ya quizá eran a las 7 de la tarde y manda a la gente, se está despidiendo y manda a los discípulos que se vayan al otro lado. Sandra, bendiciones Sandra, qué gusto que estés aquí, saludos a Pedro y a tu esposo. Entonces, Jesús los manda por delante y al despedir a sus discípulos también despide a la multitud y Jesús se quedó en algún lugar ahí. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó en ese lapso, pero algo hizo Jesús. Entonces la gente siempre quería escucharlo, siempre quería verlo, y había hombres, sobre todo hombres importantes o hombres que tenían temas que tratar con Jesús, que venían de noche. El ejemplo que tenemos ahí en Juan capítulo 3, versículos 1 al 15, es el ejemplo de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Cuando Nicodemo va a buscar a Jesús de noche. Entonces, había gente que lo buscaba de noche, pero en este caso, Jesús envía a sus discípulos al mar de Galilea para que se vayan a la otra orilla, que les podía llevar 3 o 4 horas del otro lado, y él se queda despidiendo a la gente. Versículo 2. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y punto. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esto indica que ellos estaban esperando a Jesús, pero ya habían avanzado en el barco. Quizá pensaron que alguien le iba a hacer el favor de llevarlo, quizá pensaron que había rentado una barca o que le iban a hacer el favor de trasladarlo, pero ellos estaban esperando que ese alguien, esa otra barca, los alcanzara, pero no los alcanzó y cayó la noche, ¿sí? Se puso totalmente oscuro y en ese momento la fe de ellos fue probada, aunque en este pasaje no dice. En otro evangelio nos habla de la tormenta que llegó sobre los discípulos en medio del mar. Y esa tormenta, hermanos, era algo así como un pequeño huracán, porque dice que las olas estaban azotando el viento y las olas eran contrarios a la barca. Dice Mateo 14:24, que eran el viento y las olas eran contrarias, entonces estaban azotando a la barca y ellos estaban totalmente asustados porque estaban por perecer. Hola, Rabí, Jonathan, Dios te bendiga. Entonces la fe de los discípulos era probada otra vez ahí en medio del barco. Acababa de ser probada, si ustedes recuerdan. Su fe fue probada, o más bien no probada, sino que su fe debió de haber sido aumentada porque acababa de suceder la alimentación de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, que quizá llegaba a 15,000 ya la cantidad de personas. Entonces, ellos acababan de ver una alimentación milagrosa que con 5 panes y 2 peces se alimentaron a 15,000 personas y ahora estaban en medio del mar, que no es un mar, es un lago muy grande, como una presa grande, y estaban ahí atormentados por unos vientos y por las olas.
y otra vez empezaron a tener miedo. O sea, después de haber sido testigos de un gran milagro de alimentación de 15,000 personas aproximadamente, ahora tenían miedo de lo que estaba pasando. Versículo 18 del Evangelio de Juan capítulo 6 dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Fíjese, no solamente estaba oscuro, ya era de noche, y Jesús no estaba con ellos, sino que estaba en otro lado esperando alcanzarlos, sino que se levanta un gran viento que soplaba. Les insisto que la narración de Mateo y la de Juan son diferentes, pero es la misma ocasión. Y ese viento era una tormenta que los estaba sacudiendo y que la barca estaba siendo azotada, es decir, literalmente atormentada por las olas. Lo puede ver Mateo 14:24, perdón. Y en tales momentos, yo creo que los discípulos estaban ansiosos que Jesús estuviera ahí con ellos, porque ellos, aunque tenían miedo, sabían que Jesús podía hacer algo. Así que, pero como que Jesús tenía la intención de que sucediera esto, porque los envía solos en medio de esa presa, de ese lago. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde se había quedado? ¿Por qué los dejó ir solos? ¿Por qué no los acompañó en ese viaje? Aunque les prometió estar con ellos al otro lado del lago, perdón. ¿Por qué los dejó ir solos? Esto prueba que los apóstoles, pues, todavía tenían dudas acerca de su fe. Que en la noche más oscura y las olas más violentas azotaban su barco, y ellos, en medio de su temor, clamaron al Señor. Y clamaban fuerte, pareciera que no los oía el Señor, pero en tales momentos de prueba y de lucha es cuando el Señor nos escucha, nos está probando nuestra fe. Hay un detalle muy significativo que se encuentra en otro evangelio, que es Marcos 6:48, que dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Fíjense, Él los vio remar con gran fatiga a los discípulos, dice Marcos 6:48. Es decir, no era indiferente a los problemas de los discípulos. Él estaba viendo que estaban remando y que se estaban cansando. Es decir, cuando nosotros estamos en medio de la prueba y de lucha, esforzándonos por mantener a flote nuestro barco, en sentido metafórico, tratar de mantener a flote nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra propia vida, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra escuela, nuestro matrimonio, nuestros hijos, estamos ahí remando en contra del viento, así dice, porque el viento era contrario, dice Marcos 6:48. Jesús no se olvida de nosotros, y aún en medio de la fatiga, en esos momentos se acerca. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba en comunión con el Padre, y estaba viendo a sus discípulos y estaba teniendo cuidados de ellos. Y no solamente los estaba viendo, sino que les estaba observando en medio de la oscuridad. Esto nos quiere decir, nos da un mensaje, que aún por muy difícil que sea la situación, o cuando esté todo oscuro, porque dice la palabra, estaba todo oscuro, aún en medio de la oscuridad, en medio de la lucha, cuando tú no ves la salida, porque cuando estás en la oscuridad, no sé si alguien ha entrado alguna vez a un cuarto oscuro que no conozca y no ves dónde está la puerta porque está todo oscuro, y no andas palpando a ver dónde está la salida. Bueno, ellos estaban desesperados porque no veían la salida. Aún en medio de la oscuridad, Dios nos está viendo y nos llevará al lugar seguro. Isaías 30:18 dice: Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Es decir, debemos estar esperando en el Señor, porque Él tiene piedad de nosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Y al mismo tiempo debemos observar que Dios no está lejos. Hay gente que está en problemas. Hablaba hace unos días con una persona y le decía yo: cuando ya no puedas hacer nada, cuando no tengas soluciones humanas, cuando no haya una salida y tú sientas que remas y remas y remas, Dios está ahí contigo y te va a rescatar. Aún en medio de tu prueba, de tu lucha, de alguna forma Él va a venir en medio de la noche y te va a decir: no tengas miedo, aquí estoy.
Versículo 19 dice, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús se acercó a ellos sobre el mar, es decir, no venía en un barco, en una barca, venía caminando sobre el mar. Hay un pasaje paralelo en Marcos 6:48, y dice que Jesús quería pasarles de largo porque él quería que lo invitaran a bordo. Porque Jesús estaba caminando como que quería pasarlos de largo, como diciéndoles, invítame, invítame. Dice que tuvieron miedo porque vieron como un fantasma. Dijeron un fantasma y tuvieron miedo, ¿verdad? Parece que en ese momento pensaron que era un espectro el que se acercaba a ellos. Porque a veces cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la tormenta, porque es una tormenta la que está ahí, cuando estamos en la tormenta, las olas y el barco, el viento, podemos confundirnos y podemos confundir la ayuda de Dios, y podemos confundir la salida de Dios, y podemos confundir el sustento, la mano poderosa de Dios que está cerca de nosotros. En lugar de pensar en Dios como nuestro sustentador, como nuestra ayuda, como nuestro socorro, de pronto auxilio en las tribulaciones, podemos pensar que es un fantasma, por decir como ellos, un espectro, ¿no? Porque a veces las circunstancias son tan fuertes que no nos dejan ver a otro lado. A veces las circunstancias son tan dolorosas, a veces las circunstancias son tan agresivas a nuestra vida que nos nublan el entendimiento, y entonces empezamos a ver cosas que no son, y pensamos incluso que Dios es nuestro enemigo, que no está por nosotros. Hermana Sarita, gusto de verla aquí, Dios le bendiga. Después al hermano Rolando, ya sabe que los amamos, a mi hermano Rolando, a sus hijos, sus nietos también. Y en medio de esa prueba que estamos pasando, yo no sé qué prueba estén pasando ustedes. Sé, por ejemplo, porque he hablado con diferentes familias, que hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que ha estado enferma, hay gente que ha tenido problemas familiares por cuestiones del encerramiento, ¿no? Y pareciera que no vemos la salida, y parecemos que Dios no se acerca, y cuando se acerca la ayuda parece que es nuestro enemigo, pero no lo es. Dios está para ayudarnos, porque Él quiere, no porque tenga obligación, porque Él quiere. Les predicaba yo el domingo acerca de la adopción, y les decía que Dios quiso adoptarnos, no tenía que hacerlo, no tenía que amarnos, no tenía que cuidarnos, no tenía que adoptar, pero Él quiso adoptar, y lo hizo con gran gusto adoptarnos. Él decidió adoptarnos porque Él quiere amarnos. No nos confundamos, Dios es amor, y quiere que vengamos a Él con amor. Y el siguiente versículo lo declara. Jesús dice en San Juan capítulo 6, versículo 20, el versículo que sigue dice, mas Él les dijo, o sea Jesús, yo soy, no temáis. Y fíjense las palabras que se repiten desde Éxodo 3:14, yo soy, yo soy, yo soy, esas palabras tan poderosas. Y cuando los discípulos oyeron la voz de Jesús, supieron que era Él. Y eso me recuerda que Isaac conoció la voz de Jacob. Cuando Jacob hizo lo que hizo, él conoció la voz de Jacob. Saúl, cuando estaba atormentado y cuando buscaba la muerte de David, cuando David habla, Saúl conoció la voz de David. Rode conoció la voz de Pedro en Hechos capítulo 21:17, conoce la voz de Pedro. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, que vamos a ver más adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y es interesante notar cómo cuando Jesús les dice, yo soy, no temas, ellos tuvieron tranquilidad porque conocieron la voz de su pastor. Por eso la Biblia dice que Jesús, dice la Biblia que el extraño, que las ovejas no seguirán al extraño, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Qué importante es conocer la voz de Jesús. Qué importante es conocer la voz de Jesús, porque Jesús nos habla y debemos estar seguros que es su voz. No la voz nuestra, no la voz de nuestra familia, la voz de Jesús.
Por eso me gusta mucho ese pasaje de Juan capítulo 10, versículo 5, del Evangelio de Juan capítulo 10, 5, que dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué importante es conocer la voz de Jesús. Yo les pregunto, hermano, ¿usted conoce la voz de Jesús? ¿Usted sabe diferenciar entre miles de voces la voz de Jesús? ¿Puede hacer eso? Pero dice aquí en el versículo 20, les dijo: yo soy, no temáis. Versículo 21 dice: entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. O sea, reconocieron la voz de Cristo, y al oír la voz de Cristo, se pusieron gustosos. Es Jesús. Y tranquilos además. Así que cuando llegó a ellos, en el pasaje de Mateo 14, Pedro había caminado sobre las aguas. Así que Jesús saca a Pedro de las aguas, y ahora vienen Jesús y Pedro agarrados de la mano o abrazados, y suben los dos a la barca. Cuando suben a la barca, el viento se calmó. Las olas se calmaron, subieron al barco, a la barca, se tranquilizaron y fueron a la otra orilla. Y los discípulos se maravillaron porque decían: ¿quién es este que aún se asombraban porque el mar y el viento le obedecen? Su voz es inconfundible, hermana Porfiria. Su voz es inconfundible. Habiendo visto la alimentación de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, que puede llegar a 15,000, y entendiendo que Cristo era el Dios verdadero, ellos pudieron confiar que podía calmar cualquier tormenta y transformarla en un viento suave y apacible, como en el caso de Elías en la cueva en 1 de Reyes capítulo 19. Así que tenemos que entender que lo más importante de nuestra vida es escuchar la voz de Jesús y no confundirnos. La voz de Jesús nunca va a ir en contra de su palabra. La voz de Cristo siempre va a ir a favor de su palabra. Versículo 22 dice: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Imagínense, la gente andaba buscando a Jesús. O sea, si ustedes pueden ver ese pasaje, no lo pasen de largo, vea cómo la gente andaba buscando a Jesús, desesperada. La gente, ¿dónde está? Pues que se fue en un barco, pues vamos para allá. Y fueron ahí a buscar, pero no estaba. ¿Dónde estaría? No sé, se fue al otro lado, pues vamos a buscarlo. Estaban desesperados por encontrar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos desesperados por encontrar a Jesús? ¿Cuántos nos anhelamos leer la palabra? ¿Cuántos anhelamos orar? ¿Cuántos anhelamos venir a su presencia? ¿Cuántos anhelamos hacer su voluntad? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos anhelamos la paz de Jesús? Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cuántos somos mansos y humildes? Llevad mi yugo sobre vosotros. El que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese bien, no dice yo le tomo su cruz y le ayudo con la cruz. No dice yo me voy a llevar la cruz de ellos. No, dice tome su cruz. Que tome su cruz. Toma tu cruz, hermano. Toma tu cruz, hermana. Y camina hacia donde está Jesús. Versículo 23 dice: pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El comentarista McGarvey, un comentarista inglés que me gusta un poco, igual cosas que no me gustan, pero algunas sí me gustan, él sugiere que los que tenían barcas vieron a la multitud y aprovecharon la oportunidad para rentar las barcas y sacar un poco de ganancia, y que andaban viendo dónde estaba Jesús y transportando a la gente para sacar dinero, pero que la gente no le importaba, porque finalmente ellos querían escuchar más la enseñanza del Señor. Y nosotros tenemos que entender que cueste lo que cueste, debemos seguir buscando la voz de Jesús, debemos seguir buscando la enseñanza de Jesús, debemos seguir encontrando la presencia de Jesús.
No importa que tengamos que atravesar un mar, o en este caso es un lago, pero una presa, es un lago natural grande, grandísimo. Nunca he ido, un día iré, pero es un lago grandísimo. Entonces, no importa lo que tengamos que cruzar, ir y llegar a donde está Jesús, a donde está su presencia, donde podemos encontrar paz y podemos encontrar descanso para nuestras almas. Por eso Jesús le dijo a Pedro, más bien Pedro le dijo a Jesús, ¿dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? En medio de un montón de religiones que hoy hay budistas, hay musulmanes, hay testigos de Jehová, mormones, en medio de un mundo de religiones y de dioses falsos, ¿podemos encontrar a Jesús y seguirlo? ¿Podemos nosotros realmente entender que la Biblia es la palabra de Dios, es palabra de Dios? Y que en ella se encuentra la voluntad de Dios para nuestra vida. Podemos entender que nuestra norma de fe y de conducta es la Biblia, la palabra de Dios. Que no nos podemos normar por los criterios humanos, no nos podemos normar por nuestro criterio personal, no nos podemos normar por la política sucia de este mundo. Podemos entender que nuestro criterio, nuestra norma de conducta, de vida, de fe es la Biblia. Porque si es así, entonces tenemos que ir a buscar a Jesús donde esté, para seguir creciendo en su palabra. Versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Fíjese. O sea, ellos llegaron al otro lado, a Tiberias, y no estaba ahí, pues vamos para atrás, vamos a Capernaum, porque Jesús pasó mucho tiempo en Capernaum, entonces vamos a Capernaum, porque creo que ahí va a estar. Todavía hay gente que piensa que lo buscaban por alimento. Yo no sé si buscaban por alimento, porque si lo buscaran por alimento, pues ¿cómo pagaban el barco, no? O sea, era lo mismo gastar comida que gastar por un barco. Pero yo creo que lo buscaban por las palabras que él enseñaba, porque hallaban consuelo en su corazón, porque hallaban paz en su corazón. Cuando Jesús ve a las multitudes, dice en Mateo que tuvo compasión de ellas porque les veía como ovejas sin pastor. Entonces él se convirtió en el pastor y estaba dándole alimento, pasto fresco a sus ovejas. Y creo que por eso las ovejas lo seguían, porque veían el testimonio de Cristo, su poder, su amor y su alimento espiritual que les estaba dando. Y la oveja así es, va a buscar ese pasto verde. Claro que de pronto la oveja puede confundirse porque si usted se fija, amado hermano, la metáfora que usó Jesús para referirse a la iglesia, a los cristianos, es una oveja. Una oveja es un animal en sí mismo desprotegido, no tiene garras, no tiene colmillos, es miope, tiene una vista miope, tiene problemas con el oído. Entonces una oveja realmente está desprotegida en un mundo de depredadores. Un oso, un coyote, un zorro, incluso aunque sea pequeño, un lobo con mayor razón, un leoncillo, o sea, un puma, pueden comerse una oveja. Y entonces hasta los perros la pueden comer. Entonces Jesús nos compara como ovejas porque estamos desprotegidos. Estamos protegidos, no tenemos forma de vencer al enemigo, humanamente hablando. Pero con Jesús todo lo podemos. Por eso Jesús nos compara como ovejas sin pastor, pero ahora Él es nuestro pastor. Y las ovejas oímos su voz y lo seguimos a Él. Pero no seguimos al extraño porque no conocemos esa voz. Así que afine su oído, hermano. Afine su oído, hermana. Afine su oído al Señor. Me llama mucho la atención y quiero contar una historia. Yo fui pastor de un matrimonio ya muy grande de edad. Bueno, no estaba tan grande, pero sí eran mayores de edad. Que él, el hermano, el esposo, había sido pastor 62 años de la iglesia y su esposa pues le había acompañado la mayor parte de ese tiempo. Se casaron cuando él tenía un año de pastor, o sea que ella había estado con él 61 años en el pastorado. El hermano se llamaba Oscar Vaqueiro y la hermana se llamaba Elizabeth Elizondo. Tíos, por cierto, de Adriana, que está aquí, Adriana conectada, Adriana Elizondo. Y Oscar era un tipo difícil, complicado. Un tipo que rayaba en lo grosero. Pero yo lo amé mucho, los iba amando porque estaba vivo en la presencia de Dios. Pero era de ese tipo de pastores que en medio del sermón, si alguien estaba distraído, hey,
voltea acá, concéntrate, les decía. O si un niño está llorando, saque a su niño, no quiero que me distraiga del sermón. Así, un pastor difícil, ¿no? Pero Oscar empezó a quedar sordo. Entonces ya en sus últimos años de vida, ellos se congregaban conmigo. Estábamos formando una iglesia que se llamaba Restauración. Y la hermana Raquel Elizondo Páez, mamá de Raquel, que está conectada viendo el estudio. Mi hermana Raquel, a la que también amo mucho, que también la amo porque está viva en el Señor. Y Elizabeth son hermanas, ahora las dos en presencia del Señor. Y Oscar, casado con Elizabeth, nos acompañaban a la iglesia porque Elizabeth tocaba el piano, decía la hermana Raquel, la nenita que toca el piano, y tocaba el piano la hermana Elizabeth, y Oscar pues era el encargado, el escrutador de mis estudios y sermones, y me sacaba todos mis errores y nos ponía una lista para decirme en qué me había equivocado. Entonces Oscar tenía el problema que estaba quedando sordo, y la hermana Elizabeth, su esposa, hablaba bien bajito, pero hablaba mucho, muy bajito. Casi no se entendía lo que decía. Hablaba muy bajito la hermana Elizabeth. No le entendías a la hermana Elizabeth, no porque hablara mal, sino porque hablaba muy bajito. Y Oscar estaba sordo. Entonces yo iba con Oscar y le decía, pastor, quiero decirle esto y esto. ¿Y qué? ¿Qué? No te oigo, no te oigo. Entonces venía Elizabeth, que hablaba bien bajito, y le decía, el pastor David está diciendo esto y esto, Oscar. Que dile que no sé qué. Entonces yo me quedaba sorprendido y me reía, porque Elizabeth hablaba 10 veces más bajito que yo. Y Oscar estaba 20 veces más sordo que yo. Y sin embargo, a mí no me escuchaba, pero a Elizabeth sí la escuchaba. ¿Sabe por qué escuchaba a Elizabeth? ¿Sabe por qué Oscar entendía a su esposa Elizabeth? Porque tenía afinado su oído a la voz de ella. Él había afinado su oído por tantos años de estar juntos. Tenía afinado su oído a la voz de ella. ¿Qué tan afinado tienes tu oído a la voz de Jesús? ¿Sabes reconocer a Jesús en medio de miles de voces, millones de voces? ¿Sabes reconocer a Jesús en medio de tu prudencia o tu forma de pensar, tu criterio? ¿Sabes reconocer a Jesús en medio de mil voces? Yo te invito a que busques conocer más la voz de Cristo. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos enseña a depender de ti, a no tener miedo en medio de cualquier circunstancia. Gracias porque en medio de la tormenta, en la oscuridad, tú nos hablas, nos dices no tengas miedo, aquí estoy. Y ayúdanos, Señor, a poder afinar nuestro oído a tu voz para conocerla en medio de tantas voces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Y nos vemos aquí, si Dios quiere, el jueves para el capítulo 6, la última parte del capítulo 6, que sería del 25 hasta en adelante, bueno, hasta el 59 creo. Y mañana nos vemos en las respuestas a preguntas bíblicas a las 7:30, pero en mi Facebook. En el Facebook de la iglesia, el jueves seguimos con el estudio de Juan. Que el Señor les guarde, les prospere, les bendiga. Oren por nosotros, que oraremos también nosotros por ustedes. Hasta pronto.